Buenas, en este vídeo vamos a resolver otro ejercicio de la parte de ondas de física. Este concretamente apareció en la convocatoria de junio de 2019. Cuidado con él, porque además de conocimientos básicos de movimiento ondulatorio, también hay que tirar de conocimientos de trigonometría. Nos dan el periodo, 0,2 segundos, nos dan la velocidad de propagación, 30 metros por segundo, y además nos dan una serie de datos iniciales, es decir, en el instante inicial, en t igual a 0, la elongación es negativa, menos 2 centímetros, menos 0,02 metros. Y también me dan la velocidad de oscilación, que también es negativa, menos 2 metros por segundo. Y en el apartado primero me piden que calcule la amplitud y la fase inicial de esta onda. Como ven, son dos incógnitas dentro de la misma ecuación de onda, lo cual es por este motivo por el que nos dan dos datos iniciales, elongación y velocidad, porque tendremos que plantear ambas ecuaciones, la ecuación de la onda, la ecuación que determina la elongación, y a su vez también haremos la ecuación de la velocidad de dicha onda. La ecuación de la onda, que como sabemos se expresa como amplitud por seno de omega por tiempo más kx. Ojo, aquí el número de onda es positivo porque el enunciado me dice que la onda se propaga en el sentido negativo del eje x, y luego la fase inicial. Al mismo tiempo, la velocidad de vibración o de oscilación sabemos que se calcula como la derivada de la elongación en función del tiempo. Es decir, derivando la expresión de la ecuación de la onda, nos quedaría a por omega coseno de omega por tiempo más k por x más fase inicial. Aparte de los datos que me solicitan en el enunciado del apartado A, es decir, la amplitud y la fase inicial, también tenemos estas dos variables que son la velocidad o frecuencia angular, la omega, y el número de onda, la k, que tampoco conocemos, pero sí tenemos datos suficientes para poder ir calculándolos y dejándolos ahí ya preparados. Velocidad angular se puede calcular, como ven, como 2pi partido por el periodo. Dado que tenemos el dato del periodo, que es 0,2 segundos, solo tenemos que sustituir y calcular, dándonos un total de 10 pi radianes partido por segundo. Y a continuación, para calcular el número de onda, también con una pequeña expresión muy sencillita, sería 2pi partido por longitud de onda, por lambda. Esa lambda en principio no la tenemos, pero sí, dado que sabemos el dato de la velocidad de propagación y del periodo, yo sé que la longitud de onda es velocidad por periodo. Sustituyendo estos datos en la fórmula, pues obtenemos un total de pi tercios radianes partido por metro. Entonces ya tenemos estas pequeñas variables calculadas. Simplemente podríamos sustituirlas ya, si quisiéramos, ahí en las ecuaciones de onda y de velocidad de oscilación. Quedaría dentro de lo que es la fase 10 pi por t más pi tercios de x, más luego, por supuesto, la fase inicial. Lo modificamos tanto en una ecuación como en la otra y lo dejamos ahí preparado ya. A continuación, lo que tendremos que hacer será sustituir esos datos iniciales de elongación y de velocidad de oscilación en dichas ecuaciones. Sabemos que la elongación es menos 0,02 en el instante inicial, es decir, en t igual a 0, y en x igual a 0. Por tanto, esos elementos en la fase se me anulan y me queda solamente amplitud por seno de phi sub 0. Y nos queda una primera ecuación, que la dejamos ahí. Hacemos exactamente lo mismo con la velocidad de oscilación, sustituimos dicha velocidad por menos 2 metros por segundo, tiempo y posición en x sería 0 y nos volvería a quedar en este caso el coseno de esa fase inicial. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, precisamente las dos incógnitas que nos pide el enunciado, amplitud y fase inicial. Esto lo podríamos resolver de varias maneras, pero para mí quizá lo más sencillo podría ser plantear una igualación. Podríamos despejar tanto en la primera ecuación como en la segunda
La amplitud nos quedaría por parte de la primera ecuación menos 0,02 partido seno, y por parte de la segunda ecuación nos quedaría menos 2 partido 10 pi coseno de la fase inicial. Nos damos cuenta que podemos simplificar un poquito esta expresión, nos quedaría menos 1 partido 5 pi, de forma que nos quedará un poco más sencillo. Y dado que estamos hablando de un método de igualación, pues vamos a igualar, como su propio nombre indica, estas dos fracciones, estas dos expresiones distintas de la amplitud. Lo que vamos a hacer va a ser acomodar un poco esta expresión, dado que tenemos dos razones trigonométricas diferentes, seno y coseno, pero si yo paso el seno hacia el otro lado, multiplicando, podemos cambiar ya el signo incluso, dado que son los dos lados negativos, me va a quedar en el lado derecho seno partido 5 por pi por coseno. Podemos también pasar ese 5 pi que está dividiendo en el lado derecho, multiplicando al lado izquierdo, y claro, lo que nos queda ya es seno partido por coseno, que se puede sustituir por tangente de la fase inicial. Quedándonos una única razón trigonométrica, ya podríamos despejarla de forma relativamente sencilla, haciendo el arco tangente de lo que tenemos al otro lado. Simplemente con la calculadora sacamos dicho arco tangente, ojo, calculadora en radianes, por supuesto, y nos va a quedar un resultado aproximadamente 0,304 radianes. Pero muchísimo cuidado con esto. Con las calculadoras las carga el diablo en cuanto a cálculo de razones trigonométricas y ángulos se refiere. Por un motivo principal, y es que la calculadora no te saca todas las posibles soluciones de un arco seno, un arco coseno o un arco tangente. Esto lo podemos razonar utilizando la circunferencia goniométrica, colocando en el eje de la tangente ese ángulo de 0,304 que vemos que es del primer cuadrante, pero es que con esa misma tangente también tenemos el ángulo más pi, es decir, 180 grados más. En el tercer cuadrante hay un ángulo diferente, pero que tiene la misma tangente, que resulta ser aproximadamente 3,446. Vamos a dejarlo también con 3 decimales. Y ahora el planteamiento sería intentar averiguar cuál de los dos es, porque uno podrá ser válido y otro no. ¿Cómo lo podemos comprobar? Podemos volvernos a ir a las expresiones que calculamos antes incluso de despejar la amplitud, cuando empezamos el sistema de ecuaciones, y sustituir esos ángulos, esas fases iniciales, en el seno y en el coseno, y comprobar qué es lo que sucede. Si introducimos ese seno y ese coseno en la calculadora, empezamos por el seno, nos encontramos un resultado positivo. Sin embargo, la elongación que me decían que tenía en el instante inicial tenía que ser negativa. Por tanto, no concuerda. Va a pasar lo mismo si lo hacemos con el coseno. También va a dar positivo, y me decían que la velocidad de oscilación en ese instante era negativa también. Por tanto, confirmamos que no concuerda para nada ese ángulo. Entendemos, por tanto, que tendría que ser el otro, el correcto. Pero lo vamos a comprobar igualmente, por si acaso. Si calculamos seno y coseno de ese ángulo de 3,446, aquí sí nos va a dar negativo, ¿ven? Nos va a dar negativo el seno y por tanto dará negativa esa elongación, y el coseno también, lo mismo, da negativo, por tanto negativa la velocidad de oscilación. Este es el resultado correcto, no es el de la calculadora, sino el otro, el del otro cuadrante. Una vez hecho esto, que es quizá lo más complicado del ejercicio, ya podríamos sustituir esa fase inicial en cualquiera de las dos expresiones que despejamos antes para la amplitud, por ejemplo en la primera. Esto nos daría un total de aproximadamente 0,067 metros de amplitud. Y con esto ya estaría ese primer apartado. El resto ya es más sencillo.
Porque de hecho, ya teniendo todos los datos, amplitud, fase inicial, y previamente que habíamos calculado también el número de onda y la velocidad o frecuencia angular, sería simplemente sustituir todos ellos en la expresión que vimos antes de dicha velocidad, de esa derivada de la elongación. Pero claro, me pide velocidad máxima, y la velocidad máxima se refiere a que el valor máximo del coseno tendrá que ser 1. Por tanto, dicha velocidad máxima se puede calcular muy fácilmente como amplitud por omega. La amplitud es la que hemos calculado en el apartado anterior hace un momento, y la omega la calculamos también al principio. Esto nos da una velocidad máxima aproximada de 2,096 metros partido por segundo. Ya tenemos apartado B. Y el apartado C, la ecuación de la onda, es simplemente sustituir en la expresión base de dicho movimiento ondulatorio, ese A por seno de omega por tiempo, más K por X más fase inicial. Pues nada, ya sustituimos la amplitud por el valor que calculamos en el primer apartado, la omega también, que era ese 10pi, la K, que era pi tercios, de X, y la fase inicial, que es 3,446, ¿vale? Ya estaría ahí. Se nos ha olvidado colocar la X, pero no hay problema. Pi tercios X más 3,446. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos próximamente en otros vídeos para resolver nuevos ejercicios. No olviden suscribirse, por favor, y darle dedito arriba para poder recibir todas las novedades. Un saludo y hasta la próxima.